Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues continuamos con el tercer capítulo de este tutorial de cómo proyectar o realizar un proyecto de una vivienda completa desde su principio hasta su final. Ya estamos acabando, como dijimos al principio, son 4 tutoriales, este ya es el tercero. Y esperamos que con ellos se resuelvan de una vez por todas las dudas de toda aquella gente que termina los cursos oficiales KNX Partners básico y salen con muchas dudas de cómo proyectar o diseñar un proyecto real. Pues esperamos que con este tutorial de una vez por todas se acaben con todas vuestras dudas. Así que nada, si os gusta el tutorial, por favor, dale al like. Y si conoces de alguien que tiene que conocer este tutorial, pues compártelo para que llegue el conocimiento a mucha más gente. Así que nada, os dejo con este tutorial y nos vemos la semana que viene. Control de clima. ¿Cómo vamos a realizar el control de clima en nuestro proyecto, en nuestra vivienda? Bueno, pues nuestra vivienda va a disponer de una máquina de clima centralizada, que es esta que tenemos aquí. Normalmente se coloca en el falso techo del cuarto de baño y desde ahí, mediante conductos, se reparte el clima a las distintas estancias. Nosotros lo que vamos a hacer es colocar una pasarela, que es una placa electrónica que se conecta a la máquina de clima, y podemos actuar sobre todos los valores, los mismos valores que tiene el termostato de la máquina de clima. Incluso podemos leer hasta los códigos de error de la máquina para saber en qué código de error se encuentra la máquina en ese momento. Bueno, pues la que nos va a servir de termostato, es decir, la que nos va a leer la temperatura de la habitación, va a ser la misma pantalla táctil que hemos seleccionado. Porque en domótica podemos seleccionar dispositivos que realizan muchas funciones. Y una de esas funciones que nos da la pantalla táctil que hemos seleccionado de Zenio, la Z41, es que nos realiza también el control de clima, porque lee la temperatura y podemos enviar las órdenes de encendido y apagado de la máquina de clima a través de la pasarela que vamos a colocar en la máquina centralizada. ¿De acuerdo? Luego a partir de aquí lo podemos complicar mucho más. Podemos poner rejillas motorizadas, termostato en todas las habitaciones, pero no, lo vamos a hacer para este proyecto en cuestión muy sencillito. El termostato que lleva nuestra pantalla táctil va a realizar el control de clima a través de la pasarela que vamos a colocar en nuestra máquina de aire. Por tanto, si nuestra pantalla táctil dispone de control remoto con nuestro teléfono móvil, esto nos permite poder encender y apagar el aire acondicionado con nuestro teléfono cuando estamos fuera de casa. Es decir, salgo de trabajar y quiero que cuando llegue a casa esté ya en verano la casa fresquita. Pues cojo mi teléfono móvil, me conecto con la casa y enciendo el clima. O subo y bajo la temperatura, o la pongo en modo verano o en modo invierno. Lo que quiera, lo puedo hacer a través de este terminal. ¿De acuerdo? Bueno, pues para esto vamos a utilizar una pasarela de clima del fabricante Intesis, es un fabricante español, realiza un montón de pasarelas para un montón de tipos de máquinas de clima y vamos a utilizar esta cajita tan pequeñita que se conecta directamente en nuestra máquina. ¿Cómo vamos a cablear esto? Pues mirad, nosotros vamos a coger, esa es la máquina de clima centralizada, este es el termostato que lleva la máquina, nosotros lo que vamos a coger es los hilos que van de la pasarela, lo vamos a llevar al termostato y del termostato a la máquina, ¿de acuerdo? Y ahora, a través de la pantalla táctil, vamos por medio del cable bus a enviar la información o las órdenes de encendido apagado, la vamos a hacer por medio del bus. Pero también ten en cuenta que la misma pasarela, los estados en que se encuentre la máquina, por ejemplo, que está en modo frío, en modo calor, modo tal temperatura, todo esto también la pasarela lo va a transmitir a través del bus y esa información se va a mostrar en la pantalla táctil. ¿Veis? Es una forma muy sencilla de conectar o realizar el control de clima de una máquina centralizada. Simplemente hay que buscar el fabricante y el modelo de la máquina, buscar en la página web de Intesis, por ejemplo, Intesis, ¿no? Que es el que nosotros más utilizamos, buscar el modelo de esa máquina, te dan la pasarela y mirar qué forma más sencilla de conectar la pasarela. De la pasarela sacamos nuestros hilos a nuestro termostato y del termostato lo llevamos a nuestra máquina de clima y ya tenemos el control de nuestra máquina de clima. ¿De acuerdo? Bien.
Pues bueno, pues hemos añadido otro dispositivo más, en este caso la pasarela de clima, que la añadimos a nuestra topología de aparatos en nuestro proyecto. Ya llevamos 29 dispositivos más la fuente de alimentación, ¿ok? Bien, continuamos. Vamos ahora al control de ventanas y al control de puertas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar unos sensores magnéticos, estos sensores, en cada una de estas ventanas para realizar el control de la apertura y cierre, para tener ese control, ¿no? de la apertura y cierre de la ventana. Esto puede servirme como, por ejemplo, para realizar una función de alarma, en caso de que alguien me abra la ventana, que salte la alarma, o en caso de que se abra la ventana o la puerta, se apague el clima y todo eso. Aparte de utilizar los sensores para detectar la apertura de las ventanas o las puertas hacia las terrazas, vamos a utilizarlo también para la puerta de la calle, para que en caso de que yo me haya ido de mi casa, en el caso de que se me abra la puerta, me salte la alarma o un mensaje en mi teléfono móvil de que alguien ha accedido a la casa, ¿de acuerdo? Bueno, pues para poder controlar esto, voy a utilizar otra vez un terminal de zonas de 4 canales. 4 canales que voy a utilizar para toda esta estancia. Ventana del salón, la hoja 1 y la hoja 2. Esto es que una misma ventana tiene 2 hojas, ¿de acuerdo? La ventana del comedor, la ventana del dormitorio del niño, del bebé, del dormitorio de matrimonio y de la puerta de entrada. Como está claro, aquí tengo 7 ventanas, bueno, junto con la puerta pues tengo 7 accionamientos, pero solamente tengo 4 canales. Pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues agrupar estos sensores, que son los sensores de imán de ventana, ¿de acuerdo? Estos sensores los tengo que agrupar de tal manera que me permita ocupar los 4 canales que tengo en el actuador. ¿Cómo hago esto? Mirad, yo salgo de este terminal de zonas que tengo colocado en el cuadro eléctrico, que es alimentado, como hemos dicho, mediante una fuente de alimentación de 12 o 24 voltios en corriente continua. Yo salgo de uno de esos canales, salgo hacia un sensor o un imán de esta ventana de dos hojas. Los sensores de imán, al igual que los sensores de inundación, tienen 4 hilos. Los 2 hilos de llegada y los 2 hilos de salida. Bueno, pues llego con los hilos de llegada y salgo hacia la siguiente imán, hasta el siguiente sensor de ventana, y desde ahí salgo hacia otra ventana más. Hasta que voy cosiendo ventana a ventana en serie, de tal forma que la última ventana, los 2 hilos que me sobran del sensor de ventanas, pues le coloco una resistencia final para cerrar el circuito. ¿De qué valor? Habría que consultar la ficha técnica del fabricante, ¿de acuerdo? Siempre consultar la ficha técnica del fabricante. Al fin y al cabo, estos sensores de imán, esto simplemente es un sensor que lleva un imán, un neonimio, que se coloca uno en la parte fija y otra en la parte móvil. De tal manera que cuando la ventana está cerrada, las 2 piezas que dispone este sensor están enfrentadas una junto a la otra. Cuando se abre la ventana, o bien esta, una es abatible y la otra es corredera, pues al separarse las 2 piezas del imán, se abre o se cierra el contacto y ya nos está la señal de que la ventana se ha abierto. Bueno, pues aquí vamos a ver cómo el actuador o el terminal de zonas de los 4 canales le vamos a distribuir las distintas zonas, para que hemos hecho que tenemos muchas ventanas, pero solamente 4 canales. ¿Cómo hacemos la distribución? Pues vamos a agrupar ventanas o zonas para que a cada zona le vamos a asignar un canal. Aquí, por ejemplo, para esta ventana le vamos a asignar una zona. Esta ventana es una ventana de 2 hojas, cuidado, que por eso tiene 2 sensores. Para la puerta que accede a la terraza le vamos a asignar otro canal. Para las 3 ventanas que tenemos en los dormitorios las vamos a ir cosiendo una a otra y vamos a utilizar otro canal. Y el último canal se lo vamos a dejar solo exclusivamente a la puerta de entrada, ¿de acuerdo? Así tenemos cubierta con 4 canales todas las ventanas, incluso la puerta. Y cuando se abra el circuito, nos va a llegar un mensaje push a nuestro teléfono móvil por medio de la pantalla táctil que hemos seleccionado, ¿de acuerdo? Luego también, si queremos, le podemos asignar
que en caso de que se abra la ventana, se apaga el clima y todo eso, ¿de acuerdo? O sea, podemos complicarlo muchísimo más. Pero de momento simplemente le vamos a dar que en caso de señal de ventana abierta, nos mande un mensaje de alarma. Continuamos. Bueno, pues otra forma también de utilizar o realizar el control de las ventanas es que en vez de utilizar un terminal de zona, podemos utilizar una interfaz de pulsadores y esa interfaz de pulsadores conectarlo al imán, al sensor que colocamos a la ventana, de tal forma que como el imán lleva un contacto, cuando se abre o se cierra ese contacto, lo detecta la interfaz de pulsadores y envía a través del bus la señal de ventana abierta o ventana cerrada. Esto es una forma también muy rápida de realizar el control de las ventanas porque no tenemos que llevar los hilos a un terminal de zona al cuadro eléctrico. Simplemente vamos cosiendo con cable bus pasando por todas las ventanas y ahí en cada ventana colocamos una interfaz de pulsadores para realizar el control de las ventanas. Como digo, es otra forma que se suele utilizar para el control de ventanas. No tienes por qué colocar el terminal de zona, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el caso de que coloquemos los interfaces de pulsadores, como veis, simplemente es coger un bus, pasarlo desde el cuadro eléctrico y llevándolo por todas las ventanas para ahí en cada ventana colocar una interfaz de pulsadores que es el mismo elemento que hemos utilizado para realizar el accionamiento de los puntos de luz, para el accionamiento de las persianas, el interfaz de pulsadores, el mismo dispositivo, ¿vale? Bien, pues hemos añadido otro elemento más a nuestra topología. Aquí ya tenemos otro terminal de zona que lo vamos a utilizar solo exclusivamente para los sensores de imán de ventana que como hemos explicado. Ya vamos por 30 dispositivos más la fuente de alimentación. Continuamos con nuestro proyecto. Control de riego del jardín. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para el control de riego vamos a utilizar vamos a controlar dos zonas independientes. Una va a ser controlar el accionamiento de este seto y otro va a ser controlar el accionamiento de este otro seto. Esto lo podemos hacer de dos maneras, o bien mediante nuestra pantalla táctil que le podamos poner una programación horaria para que riegue en un horario determinado, pero aparte va a estar condicionado por nuestra estación meteorológica que tenemos aquí, para que en caso de que sea un día lluvioso, pues no tiene sentido si está lloviendo que se activen nuestras electroválvulas para regar las plantas. Pues entonces no solamente estará condicionado con nuestra pantalla táctil, con programador horario o incluso accionamiento forzado en nuestra pantalla táctil, sino también lo vamos a programar para que funcione con nuestra estación meteorológica. Pues para poder coger o poder controlar esas dos electroválvulas, vamos a utilizar, igual que hemos utilizado para los dos circuitos de fuerza, pues aquí igual vamos a utilizar un actuador de dos canales, una para el riego de las plantas de la izquierda y otra para el riego de las plantas de la derecha. ¿Cómo lo cableamos? Pues muy sencillo. El cable de corriente o de fase que sale de nuestro magnetotérmico va hacia nuestro actuador y de ahí salimos con dos fases, una de cada relé, para controlar o bien una electroválvula, que será la de la izquierda, o bien la electroválvula, que sea la de la derecha, para poder activar el riego de un seto o del otro seto. Luego el cable neutro se va cosiendo de una electroválvula hacia la otra porque es el mismo, no tenemos que hacerlo pasar por el actuador. ¿Y quién va a activar esa electroválvula? Pues, por ejemplo, nuestro terminal táctil a través del bus que tiene conectado, enviará la información a nuestro actuador y este cerrará o abrirá el relé, como por ejemplo en función de una programación horaria que tengamos colocado. ¿De acuerdo? Bien, pues en el caso de que los hilos salgan del mismo, que tengamos el mismo circuito sea del mismo magnetotérmico, solamente se tendrán que salir un hilo neutro y dos cables de vuelta, dos cables que le dan el cable de corriente a cada una de las dos electroválvulas que tenemos en la terraza. Es decir, tendremos que sacar tres cables de nuestro cuadro eléctrico. ¿Ok? Bien, pues hemos añadido otro dispositivo más a nuestra topología, que es otro actuador de dos canales. Ya tenemos 31 dispositivos más la fuente
de alimentación. Continuamos ahora con la asignación de las direcciones físicas. ¿Qué es esto? Esto es que ya hemos terminado con la elección de los aparatos. Ya sabemos qué aparatos son los que no hacen falta colocar en nuestra instalación para que funcione todo nuestro diseño, todo nuestro proyecto. Pues bueno, pues vamos a colocar ahora las direcciones físicas, que al fin y al cabo lo que nos especifican son la ubicación del aparato dentro de nuestra topología KNX. Las direcciones físicas están formadas por 3 números separados por puntos. El primer número nos indica el área, el siguiente número la línea y el siguiente número el número de componente. Como nuestra instalación va a ser muy pequeñita, realmente vamos a tener una sola área, una sola línea y tenemos un número de componentes determinado. Pues bueno, pues así como lo estáis viendo, es como vamos a enumerar las direcciones físicas de todos los dispositivos que intervienen en nuestro proyecto, con una salvedad. La fuente de alimentación que vamos a utilizar es una fuente de alimentación con diagnóstico. La fuente de alimentación con diagnóstico cuentan dentro de la topología, porque como llevan inteligencia propia, cuentan como dispositivo, por tanto hay que darle una numeración a la fuente de alimentación. Si fuera una fuente de alimentación convencional, KNX convencional, no tendríamos que colocarle dirección física, pero como digo, como es de fuente, la que hemos seleccionado es una fuente de alimentación con diagnóstico, lleva dirección física. ¿Y por qué hemos seleccionado esa fuente de alimentación? Porque realmente es la que más nos gusta trabajar con ella, porque nos da muchísima información, como la tensión del bus, la intensidad, en fin, nos da mucha información adicional que nos sirve para hacer luego reparaciones y diagnósticos. Pues como veis, si vamos enumerando la dirección física a todos los aparatos, el último aparato a numerar es el número 32. Por tanto, no vamos a colocar una fuente de alimentación de 320 miliamperios porque iríamos muy justos. Seguramente nos quedáramos incluso cortos, porque no todos los aparatos consumen 10 miliamperios, que es lo que se suele ver en los temarios oficiales de los cursos oficiales KNX Partner. Nosotros, por tanto, vamos a seleccionar una fuente de alimentación de 640 miliamperios, ya que tenemos 32 aparatos, y para sentirnos un poco más desahogados, vamos a seleccionar una fuente de alimentación de 640 miliamperios, ¿de acuerdo? Bien, pues continuamos con nuestro proyecto, y ahora lo que vamos a ver es el diagrama lógico. El diagrama lógico es esto mismo que hemos visto ahora, de colocar todos nuestros aparatos en nuestra topología bus, pues los vemos, pero ya con una simbología adecuada. Ya está más vestido, es decir, más profesional, ya esto iría en un plano en AutoCAD o en PDF, con nuestro cajetín, con nuestro, en fin, escala, nombre, en fin, ya queda mucho más profesional. Y aquí lo que vemos es los aparatos que hemos visto anteriormente con sus direcciones físicas, pues ya aquí con su simbología adecuada, normalizada, y cómo va distribuido el bus en esa topología junto con sus aparatos. Eso, como os digo, se llama diagrama lógico y es lo que os vais a encontrar en instalación de proyectos realmente profesionales, ¿vale? Por tanto, por eso hemos querido enseñaros antes esto, por eso hemos querido ir añadiendo aparato a aparato para que veáis que cuando se explica, oye, dime, dibújame el diagrama lógico. Pues el diagrama lógico simplemente es esta transparencia, ¿vale? Junto, es decir, transformar esta transparencia a la simbología que tiene cada dispositivo junto con su cable bus, con su trazado de cable bus. Simplemente es eso, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.